Masa puede penar. ¿Qué van a bailar? No me van 6 y puntos ingresar, si no me van a votar. Niño, Carhuapata está contigo. Carhuapata, Congreso. Buenos días con todos los que están conectados a través de las redes sociales, siempre con la plataforma de Wincho Producciones. Muy buenos días, queremos saludar a todos nuestros grandes hermanos. El día de hoy estamos aquí en la capital Lima, por supuesto con todos nuestros hermanos de Carhuapata, por supuesto que ya se van aproximándose. Todos reunidos, por supuesto, el día de hoy se van a concentrar en el punto con nuestros hermanos residentes aquí en la ciudad de Lima. Bueno, nosotros estamos en estos momentos aquí en el Jirón Ayacucho, en el cercado de Lima. Queremos también saludar a todos nuestros hermanos residentes aquí en la ciudad de Lima, a todos los carhuapatinos residentes aquí en la capital Lima. Wow. Muy buenos días, nos encontramos ya con el señor Hurtado. Muy buenos días, señor Hurtado. Buenos días con todos lo que hemos llegado ya a Lima. En estos momentos estamos trasladando hacia Congreso. Hermanos carhuapatinos, todos tienen que asistir a esta reunión. Hermanos, acá ya estamos, casi mayoría estamos trasladando. Entonces, hermanos residentes de Lima tienen que ya aproximarse. Hermanos, eso nomás mi palabra. Gracias. Bueno, vamos a invitar también a una de las autoridades de aquí, de Carhuapata. Ahora estamos en vivo y en directo. Estamos en la transmisión con la plataforma de Wincho Producciones. Muy buenos días, sus palabras para Wincho Producciones. Bueno, primeramente saludo a la prensa. Congreso, señores. Ya aprovecha deben nuestro distrito, Carhuapata, ya estamos luchando hace 40 años, no logramos nada hasta el momento. Por eso hoy día estamos en la plaza de Congreso, señores. Ministros, el gobierno nacional ya nos debe aprobar ya ese decreto ley de esta elección.
Nada más sería mi palabra. Bueno, vamos a tener también de uno de nuestros hermanos de Caruapata. Buenos días. Hermanos todos, tengan ustedes muy bienvenidos. Les habla Esteban Orcay Martínez. En este momento llegamos a la ciudad de Lima para poder movilizar nuestra petición que la destilación luchando 40 años en esta gestión de destilación Caruapata. Hermanos, en este momento estamos desplazando hacia la puerta del Congreso para poder que apruebe nuestra destilación. Listo, muchas gracias, señor Esteban. Vamos a continuar. Efectivamente, estamos a través de las redes sociales, como siempre, con la plataforma de Wincho Producciones. Efectivamente, se van aproximando todos nuestros hermanos de Caruapata hacia el Congreso. Bueno, ellos han llegado aquí a la ciudad de Lima a las 4 de la mañana. Han estado aquí en La Victoria y ahora nos vamos enrumbando. Bueno, por ambas márgenes se están yendo nuestros hermanos de Caruapata, por la mano derecha y la mano izquierda. Bueno, ellos van 40 años pidiendo para que se pueda distritalizar lo que es Caruapata. Y el día de hoy, por supuesto, un día histórico, todos los hermanos de Caruapata aquí en la ciudad de Lima. Presentes, nos vamos dirigiendo al Congreso. Bueno, vamos a tener también unas palabras de parte de nuestro hermano. Bueno, señores, poblanos de Caruapata, vamos a dirigirnos hacia la plaza de Congreso por la primera vez y sufrimos de ser distrito de casi 40 años de vida, pero hasta el momento no podemos lograr, de lo cual, por tal razón, señores, venimos a rogar, a pedir apoyo a los señores planas congresistas, a todos los partidos. Señores, que le hagamos, apóyanos, por favor, queremos. Nosotros no venimos a hacer bulla, ni reclamos, ni algún paro, nada, sino venimos como el bien de nuestro pueblo Caruapata, señores. Por favor, señores congresistas, compréndenos. Víanos cómo qué sacrificio hacemos a esta ciudad de Lima, de la provincia de Angarais, de la comunidad campesina de Caruapata. Muchas gracias. Bueno, así de esta manera, pacíficamente, ellos se van dirigiéndose hacia el Congreso aquí en la ciudad de Lima. Bueno, nuestros hermanos de Caruapata han estado desde horas de la mañana, desde las 4 de la mañana, han arribado aquí a la ciudad de Lima, por supuesto, reclamando a nuestras autoridades sobre la distritalización.
Bueno, vamos a continuarlo a través de la plataforma de Wincho Producciones. Por supuesto, lo vamos a tener informados a todos nuestros hermanos de todo la Bueno, un saludo también para nuestro amigo Jaime Condori Wincho. Vamos, Carhuapata, nos dice nuestro hermano. Un saludo para todos nuestros hermanos residentes en la ciudad de Lima, a todos los carhuapatinos. ¿Aló? Al día de hoy, miércoles a 9 días de este mes de diciembre, vamos a tenerlos informados a todos nuestros hermanos que están conectados a través de la plataforma de Wincho Producciones. Bueno, el día de hoy más de 300 personas se han aproximado aquí a la ciudad de Lima, nuestros hermanos de Carhuapata, reclamando su derecho, por supuesto, más de 40 años que ellos vienen reclamando, pidiendo a nuestras autoridades para que pueda ser distrito. Nuevamente, hermanos, nuevamente quiero expresarles, ¿para qué? Para lograr nuestro distrito de Carhuapata, porque 40 años hemos luchado y hasta ahora no hemos podido lograr nuestro distrito de Carhuapata. Entonces, hermanos, acá nosotros ya estamos acá llegando, justamente ya estamos acercando ya a Palacio de Gobierno, luego ingresaremos al Congreso de la República. Hoy día, ojalá, Señor, pedimos Todopoderoso que nos acceda hoy día, señores. 40 años de lucha, porque nosotros vivimos en el rincón de Huancavelica. No nos acude nuestro pedido. Muchas gracias. Listo, así de esta manera fueron las palabras también de parte de uno de los compoblanos de la tierra de Carhuapata, de la provincia de Angaraes, Huancavelica.
Bueno, ellos se van dirigiéndose pacíficamente hacia el Congreso, aquí en la ciudad de Lima, en vivo y en directo a través de la plataforma de Wincho Producciones. A ver qué nos dice por acá, nos dice el ingeniero Serafín Ramos Rojas. Buena transmisión, amigo Wincho, fuerza para nuestros hermanos de Carhuapata para su distritalización. Muchas gracias, ingeniero Serafín Ramos. También lo saluda el ingeniero Serafín Ramos a todos nuestros hermanos de Carhuapata, lo dice fuerza y que tengan éxito el día de hoy. Muchas gracias, de parte del ingeniero Serafín Ramos también saluda a todos nuestros hermanos de Carhuapata. Bueno, compartan esta transmisión que estamos en vivo y en directo a través de la plataforma de Wincho Producciones. Bueno, vamos a aprovechar también las redes sociales para ya a todos nuestros hermanos residentes aquí en la ciudad de Lima que pueden aproximarse aquí al Palacio de Gobierno. Ya invitamos a todos nuestros hermanos residentes carhuapatinos a que se unan para la unión hace la fuerza, así que los invitamos a todos nuestros hermanos carhuapatinos residentes aquí en la ciudad de Lima. Bueno, los vamos a tener informados todo lo que va a ocurrir el día de hoy a través de la plataforma de Wincho Producciones. Bueno, así de esta manera se van desplazándose de la manera pacíficamente hacia el Congreso nuestros hermanos de Carhuapata para el reclamo. Ellos ya vienen luchando más de 40 años pidiendo su distritalización de Carhuapata de la provincia de Angraes, departamento de Huancavelica.